y les suplico unos minutos de su atención y vamos a meditar en el tema un llamado a la humildad y la oración. ¿Cuánto lo pueden decir conmigo? Un llamado a la humildad y la oración. ¿Lo puede decir con más ánimo? Un llamado a la humildad y a la oración. En el contexto de este pasaje, hermanos, Dios había puesto en el corazón de David el construir un templo para él. Segunda de Samuel capítulo 7 nos narra cómo estaba en el corazón de David el deseo de construirle casa al Señor, porque hasta ese entonces aún utilizaban el tabernáculo de Moisés, que era hecho de tela y pieles. Pero David deseaba construir un templo al Señor porque Dios le había permitido a David construir una casa hermosa. Pero Dios no se lo permitió porque David fue un hombre de guerra, un hombre que derramó sangre. Pero le dice: tu hijo construirá templo, y encomienda la obra a su hijo Salomón, el rey sucesor. Cuando Salomón asumió el trono, a los 4 años de su reinado, comienza la construcción del templo. Y la obra se completó en 7 años. 7 años se tardaron para construir el templo a Dios. Este templo, hermanos, escúcheme bien, simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Recordemos que en esa época el único pueblo de Dios era Israel. Y todas las demás naciones estaban destituidas de la gloria de Dios. De manera que la capital de Israel, que era Jerusalén, se erigió el templo, y ese templo simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y cada elemento en el templo representaba a Cristo, apuntaba a Cristo y la obra salvadora que Cristo vendría a hacer a esta tierra. Este templo, hermanos, era una obra maestra. Es incalculable el valor económico de este templo, millones y millones y millones de dólares. Las paredes del templo en el lugar santo y lugar santísimo estaban recubiertas de oro, las paredes. Todos los utensilios que se usaban también eran de oro puro, a excepción del altar de sacrificios, que era de bronce. Todos los demás elementos eran de oro puro. De manera, hermanos, que tanto David como Salomón tenían claro que debían construir un templo digno de la majestad de Dios, conforme a sus posibilidades, ¿verdad, hermano? Dice el rey Salomón en Segunda de Crónicas capítulo 2 versículo 5: y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Amén. Este es un pensamiento que nosotros debemos guardar en nuestro corazón, hermano. Todo lo que hagamos para Dios debe ser grande, porque nuestro Dios es grande. Amén. Todo lo que nosotros hagamos debe glorificar a Dios. El día que fue inaugurado el templo, Salomón santificó al pueblo, ofreció muchos sacrificios y presentó peticiones delante de Dios en oración. Al terminar de orar, fuego del cielo descendió y consumió los sacrificios, y la gloria de Dios era tal en el templo que los sacerdotes no podían entrar debido a la gloria de Dios que se había derramado en ese lugar. Esa misma noche Dios se le aparece a Salomón para confirmar su agrado por la obra que había hecho Salomón. Por esa actitud solemne que el pueblo y el rey habían tenido delante de Dios, Dios estaba agradado. Y Dios se le aparece a Salomón para reafirmar sus promesas. Y los versos que nosotros leímos contienen la manera correcta
de presentar nuestras peticiones delante de Dios de manera que sean contestadas. Muchas veces, hermanos, se nos enseña métodos, ritos o diversas fórmulas para que nuestras oraciones sean escuchadas y respondidas delante de Dios. Y quizá muchas personas, no con malicia, quizá con buenas intenciones, pero en ignorancia, dicen: debe de hacer esto, debe de dar tantas vueltas, debe de dar un vueltegato, debe de brincar, debe de hacer esto y lo otro, y su oración va a ser contestada. Debe de tomar un té de aquí, otro té de allá, debe de beber un agua aquí, un agua allá, y su oración va a ser contestada. Todos esos elementos, hermanos, pueden tener buenas intenciones, pero están errados. De modo que el mismo Dios de los cielos, se le aparece a Salomón y le indica la manera correcta de presentar nuestras peticiones para que sean escuchadas delante del trono de la gracia. Yo sé, hermanos, que hay personas que con buenas intenciones, vuelvo a repetir, no con malas intenciones, vienen y le dicen: tiene que meterse en un ayuno de 7 días. Si usted quiere ayunar 7 días, hágalo, eso no es malo. Pero no ayune para torcerle el brazo a Dios, para obligar a Dios a hacer algo que usted quiere. Esa no es la manera correcta. Si usted quiere ayunar 7 días, ayúnelo. Presente su sacrificio delante de Dios. Pero aquí en este verso, 2 Crónicas 7:14, se nos presenta la manera correcta de presentar nuestras peticiones delante de Dios. Y entonces el mismo Dios del cielo dice: si se humillare mi pueblo. Debemos entender, hermanos, que Dios está diciendo que Él va a atender la oración de su pueblo. Porque dice: si se humillase mi pueblo, no cualquier persona, sino la persona que pertenezca a su pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y el primer elemento que Dios presenta es la humillación. Diga conmigo: humillación. Si se humillare mi pueblo. El primer elemento para podernos presentar delante de Dios y orar nuestras peticiones es venir en una actitud de humillación. Ahora, la humillación, hermanos, se demuestra físicamente, pero va más allá de una demostración física. Porque la humillación que Dios espera de nosotros tiene que nacer del corazón. Amén. Sí, la humillación se demuestra físicamente, una actitud de humillación, pero esa actitud de humillación, su raíz, su origen debe ser el corazón. Salmo 51, versículo 17. El salmista dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón, escuche bien, al corazón, no la actitud, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. La humillación, el espíritu quebrantado, es presentarnos delante de Dios sin hipocresías, sin máscaras, sin pretextos, sin excusas, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo nuestra impotencia. Y la humillación se hace natural cuando nosotros reconocemos la grandeza de Dios. La humillación se hace natural cuando nosotros reconocemos el grande amor de Dios. En contraste de nuestra condición humana pecadora, en contraste de nuestra necesidad, en contraste de nuestra condición e impotencia.
Vuelvo a repetir, hermanos, la humildad viene del corazón, pero se va a expresar en nuestra acción. Nuestra carne se va a sujetar al Espíritu. Amén. Nuestra carne se va a sujetar al Espíritu y nuestra carne va a reflejar la condición de nuestra alma, nuestra condición humilde. Una persona puede aparentar humildad físicamente. Una persona puede aparentar humildad postrándose o qué sé yo, qué otra expresión de humildad puede expresar físicamente, pero si su corazón no es humilde, pero si en su corazón no es humildad, no hay humildad, al único que engaña es a él mismo, porque a Dios no lo podemos engañar. Puede engañar a los demás seres humanos, pero eso no importa. No esperamos el favor de los seres humanos, esperamos el favor de Dios. Y la humillación verdadera, escúcheme bien, es el camino a la exaltación. La humillación verdadera es el camino a la exaltación. Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se enaltece va a ser humillado, pero el que se humilla va a ser enaltecido. ¿Por quién? Por Dios. Para el mundo esto es una contradicción. Para el mundo no tiene sentido. No, si yo quiero ser exaltado, yo tengo que exaltarme a mí mismo. Tengo que pelear por exaltarme a mí mismo. Yo no me voy a humillar, porque si yo me humillo me van a pisotear. Y el mundo no lo entiende porque estas cosas son espirituales y se deben discernir espiritualmente. Y por eso ellos procuran enaltecerse ellos mismos y lo lleva al extremo de rechazar a Dios y su palabra. Nunca un ser humano va a ser exaltado por Dios de esa manera. Escúchame, iglesia, el primer paso para recibir respuesta de Dios es venir delante de él humillados. Y no me venga usted con el cuento de algunos cristianos que dicen que están así todos altivos, ¿no? A usted me mira así, pero en mi corazón estoy muy humillado. No, hermano, la humillación se refleja físicamente. Amén. La humillación se refleja físicamente. Postrarlos. Es más, hermano, la palabra humillarse aquí es la palabra hebrea caná, que significa doblar rodillas. Amén. Una expresión física de humillación. Postrarnos delante de él. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ante él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En nuestra vida cristiana debemos de arrodillarnos y humillarnos delante de Dios. Porque si el hombre no quiere humillarse, arrodillarse delante de Dios ahora, lo va a hacer cuando esté delante del tribunal. Y ya no se va a humillar para salvación, sino para condenación. Ahora podemos humillarnos para salvación. Pero sigamos adelante. Y oraren y buscaren mi rostro. Acompañado de la humillación va la oración. Va el clamor, invocar el nombre de Dios, acudir a Él en busca de ayuda. ¿Acudir a quién? A Dios. Eso es importante. ¿Acudir a quién? A Dios. A nadie más. A nadie más. A Dios, al Padre. No tenemos que acudir a nadie más. Y a Cristo abrió el camino. Y a Cristo es el camino al Padre. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Debemos acudir a Dios en busca de ayuda. El Salmo 145, versículo 18, dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Amén. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, de verdad,
con sinceridad. De manera, hermanos, que la humillación nos permite enfocarnos en Dios, no en nosotros, no en nuestros problemas. Mire, tenemos que ser muy honestos, tenemos que ser muy sinceros. Muchas veces decimos, sí, yo voy a orar, sí, yo me postro, sí, yo me arrodillo, pero estamos arrodillados orando y estamos tensos. Estamos tensos, estamos desesperados, estamos con ansiedad y queremos que las cosas sucedan ya. Y nuestro pensamiento no está en Dios, nuestro pensamiento está en la situación que estamos atravesando, nuestro pensamiento está en nosotros mismos. No, tenemos que despojarnos. ¿Amén? Tenemos que despojarnos, desarmarnos, respirar y decir, Señor, me rindo a ti. Estoy aquí por ti, Señor. Estoy necesitado de ti. Ayúdame a esperar en ti. Ayúdame a confiar en ti. Es decir, hermano, está ese contraste, está esa situación entre una actitud sincera y una actitud, podríamos, no hipócrita, sino más bien forzada. Una actitud aprendida. Nos enseñaron que debemos arrodillarnos y nos arrodillamos, ¿sí? Y está bien, pero hermano, esta actitud de arrodillar debe de nacer del corazón y despojarnos delante de Él y decirle, Señor, aquí estoy necesitado. No estar tensos, no estar desesperados, no estar ansiosos. Espera en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Salmo 34. Confiar en el Señor, esperar en Él, no permitir que ninguna circunstancia estorbe nuestro tiempo de oración. De manera, hermanos, que la oración debe ser constante. ¿Cómo debe ser? Constante, insistente. No pensemos en una oración temporal o una oración cortita. Amén. Voy a ir a orar y voy a presentar mis peticiones. Si viene y ora y bueno, oró unos 5 minutos, 10 minutos y ahí pasa toda la semana y ya no ora. No, la oración debe ser constante, intensa, hermanos. Una oración disciplinada. En Mateo 26:40 el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: no habéis podido velar ni siquiera una hora. Y pensamos que orando 5 minutos ya el Señor va a contestar nuestras oraciones. No, hermanos, vamos a estar clamando a Dios. Présteme atención, por favor. Invocando su nombre. ¿Alguno de ustedes les ha ido a tocar que ir a Lixa a consulta, verdad? Con mi esposa salimos a caminar, vivimos por allá. Y a las 5 de la mañana hay gente haciendo cola para que los atiendan. ¿A qué hora? ¿A qué horas empiezan a atender? ¿A qué horas? ¿A las 10? ¿9? Póngale que empiezan a las 9. 5, 6, 7, 8, 9 empiezan a atender. Y que los atiendan, pónganle a las 10. 5 horas. ¿Y cuánto hemos orado nosotros? 5 horas por una petición que tengamos delante de Dios. No sé si estoy mal, pero creo que a principios del año pasado, a finales del año pasado, a principios de este año, salió la noticia que abrieron un restaurante de hamburguesas allá en San Marcos. Y la gente durmió en la calle haciendo cola para que a la mañana siguiente
pudieran comerse una hamburguesa. No sé si alguno vio esa noticia. En San Marcos, que según yo es más frío que Shela, ¿eh? Y la gente en la calle esperando más de 8 horas para el otro día comerse una hamburguesa. Que si esa misma actitud tuviéramos para la oración, hermanos, que si ese mismo deseo tuviéramos para la oración, y como no tenemos confianza en nosotros mismos, por favor no me vaya a malinterpretar lo que voy a decir. No me vaya a malinterpretar lo que voy a decir. Que estoy hablando de la actitud de las personas. Como no tenemos confianza en nosotros mismos, pedimos que otros oren por nosotros, ¿verdad? Que otro ore por mí. Sí, hermanos, estamos para orar por ustedes. Por favor, no me malinterprete. Si usted me pide que ore por usted, yo voy a orar por usted. Pero quiero que usted también ore. Y queremos que otro ore por nosotros y nosotros no oramos. Y están orando por nosotros y nosotros. No, hermanos, nosotros tenemos que orar. Si nos humillamos y si oramos, dice Dios. La oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cómo debemos orar? Al Padre en el nombre de Jesús. Es de la forma correcta. Orar al Padre. Lucas capítulo 11, el Padre nuestro. Amén. ¿Cómo debemos orar? Le preguntan los discípulos. Deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿A quién oramos? Al Padre en el nombre de Jesús. Tenemos claro eso, ¿verdad, hermanos? Por eso le digo, no necesitamos orar a nadie más, al Padre. A la oración hay que agregarle fe. Fe es la certeza de lo que se espera. ¿Entendemos qué significa la palabra certeza? Fe es la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es convicción? Estar seguro. Aunque no lo vemos, estamos seguros que va a suceder. Eso es fe. A la oración debemos agregarle fe. Eso nos dice Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7. Pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Orar con insistencia, orar con constancia, orar con fe, humillado delante del Señor. Amén. Ahora alguien dirá: hermano, yo necesito fe. Hermano, yo necesito fortalecer mi fe. Yo sé que algunos cristianos ya aquí de año ya saben cuál es la fórmula para fortalecer la fe, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Quién dijo palabra de Dios? Una estrellita para usted, hermano. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír. ¿Queremos fe? ¿Queremos fe? Llenémonos de la palabra de Dios. ¿Queremos fe? Llenémonos de la palabra de Dios. ¿Quieren fe? Llénense de la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Ahí está el secreto. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios nos revela a Dios. La palabra de Dios nos revela el carácter de Dios. La palabra de Dios nos revela las promesas de Dios. Nos revela la fidelidad de Dios. Y eso viene a aumentar nuestra fe. Conocer a Dios. Tenemos fe en alguien cuando le conocemos. Tenemos fe en Dios cuando lo conocemos a Él. Y la palabra de Dios nos muestra quién es Dios
y llegamos a conocer a Dios. Diga conmigo: humillación, oración. Tercer elemento, arrepentimiento. Y se convirtieren de sus malos caminos. El arrepentimiento en la Biblia no es solo remordimiento o lamentación. En nuestro español, arrepentirse es sentir pesar y lamentarnos por algo que hicimos, pero eso no significa que se va a enmendar o se va a corregir. No lleva implícito nuestra palabra arrepentimiento la acción de enmendar, pero en la Biblia la palabra arrepentimiento no se queda solo en el sentimiento, sino que va a la acción de aborrecer el pecado y comenzar a hacer lo bueno. Amén. Entonces en la Biblia arrepentirse es cambio de actitud. ¿Qué es en la Biblia arrepentirse? Cambio de actitud. Diga conmigo: cambio de actitud. Lo que antes nos agradaba, ahora lo aborrecemos. Amén. El pecado que antes nos agradaba, ahora lo aborrecemos. Ya no practicamos más ese pecado. Estamos arrepentidos por haber ido por ese mal camino, así que corregimos nuestro rumbo. Eso es arrepentirse en la Biblia, metanoia. La palabra griega metanoia. El arrepentirse, hermanos, no consiste en una intención temporal. Voy a portarme bien mientras Dios me haga mi milagro. Y ya de ahí vamos a ver qué pasa. Arrepentimiento es permanecer fiel a Dios, dispuesto a abandonar los malos caminos y seguir a Cristo. Amén. Eso es el verdadero arrepentimiento. Mire para acá, por favor. ¿Usted ha oído la expresión quemar los barcos? La expresión quemar los barcos se refiere a la conquista de México. Hernán Cortés llega con los españoles a conquistar México, pero como el camino era demasiado difícil, muchos españoles empezaron a desanimarse y estaban hablando en rebelarse contra Hernán Cortés y regresarse otra vez a España. Entonces Hernán Cortés se enteró de ese plan, y para que los españoles no se regresaran a México, a España, y siguieran con el plan de la conquista de México, mandó a quemar los barcos. Así que no había oportunidad de regresar. Amén. En el evangelio, hermano, nosotros tenemos que quemar esos barcos que nos llevan nuevamente al pecado. ¿Y usted sabrá cuáles son? Por allá por el año quizá 1991, 1992, yo fui a un congreso de alabanza a Guatemala y uno de los predicadores nos retó a todos y nos dijo: hoy en la noche quiero que traigan toda esa música mundana que ustedes tienen en su casa. Antes, se recuerda, se usaban los discos y los cassettes. Traigan todos sus discos y su cassette de música mundana y los vamos a quemar aquí. Hermanos, en la noche se juntó una montaña como de 2 metros de altura de cassettes y discos de música mundana y fueron quemados ahí. Es decir, las personas que llevaron esa música mundana estaban renunciando, estaban quemando sus barcos, estaban renunciando a aquello que los podía volver a hacer caer nuevamente en el pecado. Quemar los barcos significa, hermanos, si en el trabajo donde usted está le es ocasión de caer, renuncie a ese trabajo. Es mejor entrar sin trabajo al cielo que con trabajo al infierno. Eso es quemar los barcos.
Si las actividades que usted realiza le impiden vivir una vida de santidad, renuncie a esas actividades. Y estoy parafraseando el texto cuando el Señor dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque te es mejor entrar al cielo sin un ojo que al infierno con los dos ojos. Renunciar, hermano, ese es un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio total de vida. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando estamos en Cristo, verdaderamente es imposible seguir pecando, porque hemos degustado de la gracia de Dios. Y cuando degustamos de la gracia de Dios, esta no se compara con los placeres de este mundo. No se compara. Si alguien no ha degustado la gracia de Dios, le va a parecer placentero el pecado del mundo. Pero aquel que ha degustado la gracia de Dios, hermano, dice: no, esto es muchísimo mejor que los placeres del mundo. Cuando hay un genuino arrepentimiento, Dios llena nuestro corazón de su amor. Y cuando nosotros llegamos a amar a Dios, no queremos ofenderle. Lo amamos tanto que no queremos ofenderle y queremos hacer todo para agradarle a Él. Cuando usted lee la historia de José en Génesis 39, cuando la esposa de Potifar lo quiso seducir para cometer adulterio con él, estaban solos en la casa, no había nadie, podían hacer lo que querían y nadie se iba a dar cuenta. Y podía José disfrutarle los placeres del pecado, los placeres sexuales del pecado con esa mujer. Pero José había degustado de la gracia de Dios y dijo: oh, las caricias de esta mujer no se comparan con las caricias de mi padre. Y en Génesis 39, al final del versículo 39, José dice: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? José no podía pecar porque él había conocido al Padre y tenía la oportunidad de cometer pecados a escondidas. La mujer había sacado a todos los sirvientes. Potifar andaba afuera, andaba de viaje, no había nadie, nadie se iba a dar cuenta, pero José sabía que Dios sí se iba a dar cuenta. No vale la pena, no vale la pena volver al vómito, como dice el proverbista. Aquel que vuelve al pecado, dice el proverbista, es como el perro que vuelve a su vómito. Entonces, hermanos, humillación, oración, arrepentimiento. Diga conmigo: humillación, oración, arrepentimiento. Entonces, si cumplimos estas condiciones, Dios dice: entonces yo oiré desde los cielos. Entonces el Señor inclinará su oído a nuestro clamor y estará dispuesto a responder nuestra oración. Pero tomemos nota, hermanos, que la necesidad principal y más urgente que todo ser humano tiene es el perdón de pecados. Hermano, yo quiero presentar una petición por sanidad. Yo quiero presentar una petición por necesidad financiera. Yo quiero presentar una petición por necesidad matrimonial, por necesidad familiar. La primera necesidad es el perdón de pecados. Yo no sé si me está escuchando. La primera necesidad. No, hermano, pero yo quiero una solución financiera. Su primera necesidad es el perdón de pecados. Y perdonaré sus pecados, dice. Esa es la primera necesidad. Cuando presentemos nuestras peticiones, pidamos perdón por nuestros pecados. Hermano, pero yo voy a pedir perdón. Siempre tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Juan 1:9, primera Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Luego que nuestros pecados han sido perdonados, dice, y sanaré su tierra. Y esa expresión, sanaré su tierra, abarca muchas bendiciones, hermanos. Alejará Dios de nosotros toda maldición. Alejará Dios de nosotros la escasez. Alejará Dios de nosotros las plagas. Alejará de nosotros las enfermedades. Alejará de nosotros la violencia. Bendecirá nuestra casa. Bendecirá nuestro hogar. Bendecirá el trabajo de nuestras manos. Bendecirá nuestros hijos. Bendecirá nuestra vida en general. ¿Se da cuenta? Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillan, si oran, si se arrepienten, voy a perdonar sus pecados, voy a sanar su tierra. No tendrán temor de las malas noticias. Ahí está la clave, hermanos. De todos los vueltegatos que quiera, eso no funciona. Vaya a orar a cualquier cerro que quiera, eso no funciona. Humíllese, ore, arrepiéntase. Versículo 15. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Yo no sé si usted lo cree. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Para qué le damos más vueltas, hermano? Una actitud sincera, un arrepentimiento sincero. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Eso significa, hermanos, que Dios sabe muy bien toda intención de nuestro corazón. Sabe nuestras necesidades y sabe nuestras intenciones. Y siendo Dios omnipresente, Él está en todo lugar donde nosotros estemos. Que si nos escondimos por allá para hacer picardías, ahí estaba Dios. Y Él lo sabe. Él lo sabe. Y usted puede venir a engañarnos a todo mundo. Eso no importa. Nosotros no obtiene salvación, solo de Cristo. Por eso hay que humillarse. Por eso hay que arrepentirse de todo pecado. De manera que esas promesas están vigentes para usted y para mí hoy. ¿Cuántos quieren que Dios perdone sus pecados? ¿Cuántos quieren que Dios sane su tierra? ¿Cuál es la primera? Oración y arrepentimiento. Póngase de pie, iglesia.